Listo, ya estamos, ya están entrando, sí. Bienvenidos a todos. Buenas tardes. Estoy teniendo problemas con Facebook. Con Facebook. Sí, no entra. Mientras vayan poniéndonos ahí en el chat de dónde nos visitan. En lo que entramos en Facebook. Ya tenemos 24 participantes, muy bien. Ok. Listo, Entra en Facebook. están en vivo. Perfecto, ya estamos en Facebook. Buenas tardes a todos. Ya estamos iniciando nuestra webinar Enseñando con FED, su sesión de puntos. Este 12 de octubre del año 22, estamos con Jesús Alexander Matamoros. Él es docente de secundaria y universidad, especialista en matemáticas, física y STEM, y además es FED Fellow de Costa Rica. Esta serie de webinar es un espacio para que los profesores de ciencias y matemáticas puedan compartir actividades, estrategias y experiencias al usar las simulaciones FED en sus clases. Así es que te invitamos a participar como oyente o como ponente para que nos compartas todas tus estrategias y experiencias con las simulaciones FED. Esta webinar está a cargo de Diana y una servidora, Arely. Para que puedas volver a ver nuestras webinars, únete al grupo de Facebook en la comunidad de educadores o bien suscríbete al canal en YouTube que se llama FED Simulations en español. FED Global y todas las iniciativas de FED Global están encaminadas a incrementar el acceso a las simulaciones FED, el impacto de las simulaciones FED y tener mayor enganchamiento de la comunidad FED, así como tener mayor cantidad de investigaciones relacionadas con las simulaciones. Para aquellos que están con nosotros participando en Zoom, tenemos un espacio que se llama Question and Answer. Por favor, pon ahí tus preguntas y al final de la presentación se las vamos a hacer llegar a Alexander para que puedas tener la respuesta, o bien en Facebook, aquellos que nos acompañan en Facebook, pónganlo en el chat y Diana nos va a estar apoyando con las preguntas para Jesús. Iniciamos con la presentación de Jesús Alexander Matamoros. Él cuenta con la licenciatura en Educación Técnica Industrial con especialidad en Mecánica de Precisión de la Universidad Pedagógica Francisco Morazán. Cuenta con un bachillerato y licenciatura en Enseñanza de las Matemáticas por la Universidad Americana y la Universidad de San Isidro Labrador. Imparte las asignaturas de Matemáticas y Ciencias en primaria como docente de laboratorio de ciencias. En secundaria imparte matemáticas, ciencias, física y STEM Lab. Es docente universitario e imparte las asignaturas de física general y matemáticas, así como desarrolla asesorías en programas y proyectos STEM y STEAM. Bienvenido, Jesús. ¿Para ti qué son las simulaciones interactivas FED? Hola, muy buenas tardes. Saludos a todos. Gracias, Arely. Las simulaciones interactivas FED, como ahí lo dice en el título, son una herramienta que permite volver las clases activas, donde el docente no es el dueño del conocimiento y el estudiante pasa a ser un ente activo y no una persona que está nada más escuchándolos. Entonces, esa herramienta tiene la posibilidad de poder mostrarle a los estudiantes elementos abstractos y que no podríamos tener sencillos o de manera sencilla en el aula de clases. Nos permite tener el mismo esquema visual. En fin, a lo largo de esta sucesión de puntos que vamos a tener hoy, daré respuesta a la pregunta de qué son las simulaciones interactivas para mí. Perfecto. Pues vamos a comenzar con tu presentación y descubramos cómo Jesús Alexander enseña su sesión de puntos. Dejo de compartir y bienvenido. Adelante. Muchas gracias. Muy buenas tardes. Bienvenidos a este webinar y vamos a comenzar
con lo que tenemos para hoy, ¿sí? Hemos llamado a este evento Sucesión de Puntos porque voy a comentar cómo paso a paso he ido transformando la forma de enseñar matemáticas, he ido transformando la forma en cómo he usado las simulaciones a lo largo de mi tiempo activo como docente. Muchas gracias por estar aquí y espero que disfruten el momento. Pues como dijo Arely, soy profesor de matemáticas y profesor industrial, pues soy esposo, tengo 3 hijos, vivo en Alajuela, Costa Rica, me encanta la montaña, el tiempo en familia, me gusta muchísimo pues la docencia, disfruto mucho estar con los estudiantes. El objetivo que pretendo lograr en este espacio es aprender o mostrar cómo enseñar las matemáticas de una manera diferente, usando como herramienta principal las simulaciones FED y sobre todo potenciar la labor docente que cada uno de nosotros hace. Bien, las simulaciones interactivas fueron creadas en el 2002 por el profesor Carl Weyman, ganador del Premio Nobel de Física. ¿Cuál era la idea del profesor Carl Weyman? Enseñar la física de manera diferente, ¿ya? ¿Cómo enseñar las ciencias de manera que pueda explorar? Porque como dice, o como dijo en algún momento Michio Kaku, todos nacemos siendo científicos, todos nacemos con la capacidad de explorar. Por lo tanto, esa capacidad no se debe de ver inhibida a lo largo de nuestro proceso educativo. Entonces, en busca de esa idea, el profesor crea las simulaciones, iniciando primero para física y luego se fueron ampliando hasta que hoy en día tenemos más de 190 simulaciones. Hay varios demos ahí en los cuales se está trabajando. Son de acceso libre, gratuito, y tienen un potencial increíble para cada una de las áreas STEM. Los beneficios de usar estas simulaciones en nuestras aulas de clase son muchísimas, ¿ya? Desde que todos, a través de la simulación, logramos tener el mismo esquema visual, hasta el proceso donde cada estudiante puede seguir su propia ruta de aprendizaje. Entonces, los elementos positivos que tienen las simulaciones o el uso de las simulaciones son muchísimos. Y nosotros, con un buen estudio o guía de la forma en cómo se deben de usar, podemos hacer cosas increíbles en nuestras aulas de clases y los estudiantes lo van a agradecer. Las investigaciones dicen lo siguiente, bueno, ¿cuál es la diferencia, por ejemplo, entre estudiantes que se les pregunta sobre un concepto y tenemos dos casos, estudiantes que han usado la simulación y estudiantes que no han usado la simulación, o estudiantes que van a la práctica experimental de laboratorio sin pasar por una simulación? Las investigaciones nos dicen que cuando hay uso de la simulación, los resultados son mejores. ¿De acuerdo? Los resultados sobre la asimilación de los conceptos son mejores. Y agregado a eso, pues, se le suma el rol que tiene el estudiante, se le suma el enganche que tiene el estudiante con el contenido y con el docente y sus pares. Entonces, todo suma. ¿De acuerdo? Todas las investigaciones nos dicen que la calidad de la educación mejora. ¿Y esto por qué? Porque, pues, este nuevo entorno hace que nosotros podamos explorar de manera diferente. Por ejemplo, en esta investigación dice que usando las clases con simulaciones, pues tenemos una mejor exploración de las ideas matemáticas. Se crean nuevas formas de enseñar o de abordar un tema como tal, y hay mayor interacción, de acuerdo, que la manera tradicional de enseñar matemáticas. Bien, pasando al siguiente punto, FED tiene distintas formas de aplicar las simulaciones. Desde la forma más simple,
hasta la forma más compleja, desde el menor uso de tecnología a la mayor capacidad tecnológica que tenga el centro de estudio en el cual estamos desarrollando esa actividad. Entonces, acá, por ejemplo, es una de mis fotos con los chicos, utilizando las simulaciones a principio de año. ¿De qué forma podemos usar las simulaciones? Para ello, yo les he compartido en el chat el enlace a la simulación. Entonces quisiera que fuéramos a la simulación y probáramos esa simulación como tal. Que ingresen a cada una de las ventanas. Permítanme para ver si... Yo voy a salirme de la presentación porque no me está funcionando la simulación dentro de la presentación. Voy a irme a la simulación como tal, porque aquí debería de funcionar y no está. Permítanme un momento. Entonces quiero que vayamos a la simulación. Es el enlace que les compartí. Aquí lo tenemos. Quiero que la visiten. Tenemos alrededor de 1 minuto, 2 minutos para que ingresen a cada una de las ventanas. Esta simulación de la cual vamos a hablar el día de hoy se llama Graficando Líneas. Es una simulación que tiene una proyección enorme. ¿Por qué tiene una proyección enorme? Ahora lo vamos a ver a lo largo de este webinar. Pero mira, inicia con cosas como estas, ¿de acuerdo? Y luego podemos utilizar distintos elementos que tiene la simulación. Podemos hacer uso de distintas herramientas. Hay distintas ventanas. Y hay un espacio de juego. Entonces quiero que indaguemos y quisiera escuchar al menos a 2 personas. 2 personas que me digan qué ideas se les vienen al ver esta simulación. Ojalá personas que nunca hayan visto la simulación como tal, pero si tú quieres indicarme, ya conocías la simulación y me quieres comentar cómo lo has usado, también perfecto. Entonces quisiera escuchar al menos a 2 compañeros que me comenten cómo podrían usar esta simulación en sus aulas de clases. Si gustan levantar la manita, en la parte inferior está levantar mano para que podamos abrir el micrófono. Adelante, ¿quién se anima a participar? No importa si no la ha usado, sino qué idea tienes. Mira, al ver esta ventana, por ejemplo, y ver que puedo guardar esa línea, esa recta, y puedo seguir acá, yo puedo moverlas. ¿Qué ideas se vienen para poderlas utilizar en clases? ¿Cómo puedo usar esa simulación en clases? Aquí en el chat menciona que han usado en línea las de física. ¿Han usado en línea las de física? Ok. Bien, vamos a ver. Vamos a continuar entonces. A mí lo que me llama la atención, Jesús, es que puedes utilizar la pendiente y estarlas modificando, si es estoy en lo correcto. Sí. Es una simulación que tiene perfectamente la facilidad de usarse en muchos temas y hace un recorrido enorme. Podemos iniciar explicando el concepto de pendiente, luego analizando rectas desde el punto de vista de paralelismo y perpendicularidad. Entonces podemos analizar rectas paralelas y perpendiculares, podemos analizar la función lineal como tal, todo lo que respecta a la función, y luego podemos ir a analizar sistemas de ecuaciones lineales. Entonces, en la misma simulación me permite hacer todo eso. Entonces, lo que puedo hacer ahí es increíble, y eso es lo que vamos a mostrar. Sí, aquí comentan que en clases de geometría analítica será muy útil para reafirmar
los conceptos de pendiente y de las ecuaciones de la recta. Sí, mira, increíble. Increíble la proyección que le podemos dar. Sí, hay algunos temas introductorios también del álgebra lineal, ya cuando se empiezan a analizar los sistemas de ecuaciones desde ese punto geométrico, también la podríamos usar ahí. Entonces, es increíble cómo podemos usar la simulación. A todo esto, nosotros podemos concluir que en primera instancia, cuando nosotros vemos las simulaciones, podríamos decir que nos permiten, a través de este ejemplo, jugar, interactuar, tener esa herramienta dinámica en el aula de clases, que coloquialmente algunos a veces llamamos, equivocadamente también, como el juego. No es un juego como tal, sí hay elementos de juego, pero no es un juego como tal. Es una herramienta dinámica que nos permite interactuar, pero esa es la forma en como la mayoría de nosotros hemos iniciado con el uso de las simulaciones FET. Tengo la animación y empiezo a interactuar con ella y a los chicos les gusta porque es un elemento increíble, me permite mostrar y enseñar cosas, poner pausas, cambiar parámetros en un mismo lugar, que de manera física me es difícil hacer todo eso al mismo tiempo. ¿De acuerdo? Ni para todos y que todos la puedan manipular y mover hacia donde quieran. Principalmente, hace alrededor de unos 10 años, por ejemplo, cuando conocí FET, lo primero que usaba era la simulación de John Travoltaje, que es John Travolta, que está cerca de una puerta, tiene el pie sobre una alfombra, se le mueve el pie y se carga eléctricamente y puede pasar esa energía al picaporte. Entonces, esa es la forma inicial en cómo podemos usar las simulaciones. Después de ahí, podemos usar la simulación como una herramienta para poder crear material didáctico. Acá, por ejemplo, esta simulación yo la usé para crear un pequeño resumen sobre el concepto de pendiente. Entonces iba mostrando la recta, mirábamos cómo era la pendiente, le dábamos una característica a esa pendiente. Después de dar esa característica a la pendiente como tal, mirábamos la ecuación y describíamos cómo era esa pendiente. Entonces, ese es el primer caso o la forma en cómo podríamos usar la simulación, ya un poquito más manipulativa. El tercer ejemplo que les podría comentar es que esta simulación como tal tiene la última ventana, decía juego. Entonces son ejercicios que se plantean y el estudiante tiene que usar la simulación para poderlo resolver. Entonces, este tercer ejemplo e idea es que nosotros podemos usar la simulación para una práctica en cualquier formato, digamos puede ser digital, una práctica en física, porque la simulación iría acompañada de algún documento o como un proceso de evaluación. En este caso, por ejemplo, cuando yo estaba analizando un poquito el concepto de pendiente con el grupo, les pedía que fueran a la simulación y les hacía ciertas preguntas. Entonces, los chicos, cada uno a su ritmo, en este caso teníamos acceso, cada estudiante tenía acceso a un dispositivo, fue desarrollando esta actividad. Y por ejemplo, aquí les tengo algunos casos. En la instrucción 4 decía, bueno, usando la simulación de la ventana de pendiente intersección con Y, mueva los puntos indicados, donde el punto celeste no toca el eje X y realiza el cálculo necesario para encontrar el intersecto en el eje X. Entonces, acá los estudiantes empezaban a hacer el proceso y ya llegaban y comprobaban los resultados que les estaba dando la simulación. Seguíamos avanzando. Al final de esa instrucción, de ese trabajo, los estudiantes iban a la zona de juego y tenían que resolver uno de los niveles. Entonces aquí yo les muestro evidencias de 2 estudiantes, por ejemplo. Que estaba utilizando un dispositivo digital, una tablet, entonces podía hacer una edición diferente y ahí iba anotando los procesos que iba realizando y al final logró pasar el nivel. Y este otro estudiante que también logró hacer la actividad de esa forma. Entonces,
esa es la forma inicial en cómo nosotros podemos usar FED. Ahora, las herramientas de FED tienen sus metodologías y todo el equipo de trabajo que está detrás de las simulaciones han planeado una serie de rutas de trabajo con las simulaciones. ¿Qué es lo que yo les puedo decir? Bien, tenemos estrategias para trabajar cuando nosotros estamos indagando en las simulaciones y cuando nosotros estamos en etapas de activación de algún tema o cuando nosotros tenemos pocos recursos en el aula. Por ejemplo, los chicos no tienen dispositivos, ya sea celular, tablet, computadora, pero sí tenemos nosotros un sistema de proyección o al menos una computadora para poder acceder a la simulación. Entonces, en la etapa inicial. Luego tenemos el proceso, donde ya se logra avanzar. Puede ser estrategias cuando ya estamos en el desarrollo de la clase y construcción de conceptos, o cuando ya se puede guiar un poquito menos a los chicos, o los chicos se apropian un poco más de su proceso de aprendizaje para llegar a un cierre exitoso o a un proceso donde los estudiantes están involucrados y siendo 100% activos. Entonces, las simulaciones nos permiten todas esas ventajas y para ello también vamos a ver los siguientes ejemplos. La primera forma de usar las simulaciones, como se debe de hacer, es para la clase entera. ¿Qué significa eso? El profesor tiene un sistema de proyección y con ese sistema de proyección usa la simulación como esa herramienta didáctica e interactiva que permite a todos tener el mismo esquema visual. Eso en matemáticas es importantísimo porque los conceptos abstractos o aquellos conceptos donde nosotros les decimos, imagínate tal cosa, no todos tenemos la misma imaginación, ni el estudiante tiene el recorrido matemático que tiene el docente. Entonces, la herramienta aquí nos viene a ayudar, nos viene a dar esa base para que nosotros podamos avanzar y poder explicar aspectos muy abstractos. Entonces, la primera forma es mostrando la simulación ante los chicos. Eso se llama estrategias para la clase entera. ¿Y qué puedo hacer? Puedo poner el ejercicio en la simulación y plantear preguntas. Preguntas que lleven al estudiante a pensar de manera activa para generar en él curiosidad, creatividad, indagación. Entonces, por ejemplo, si los puntos se acercan entre sí, la pendiente y el estudiante tiene que completar ahí. ¿O qué le sucedería a la pendiente si el punto X se mueve en tal dirección? ¿Qué le sucede a la recta? Dice si el punto morado se desplaza hacia arriba. ¿Ya? Y ahí podemos plantear muchas preguntas y de los distintos temas que podríamos usar dentro de esta simulación. Aquí tenemos otro ejemplo, ya este es de sistemas. Entonces dice, ¿qué le debe de suceder al punto morado para que el sistema tenga solución? Ya, mira, entonces se les plantea esto a los estudiantes y ahí empezamos a contestar qué es lo que sucede y después de escuchar esas respuestas, el profesor puede hacer uso de la simulación y comprueba o hace la acción que responde a la pregunta y todos la entendemos porque estamos viendo el mismo esquema o se nos facilita entender porque la herramienta nos permite visibilizar de manera concreta lo que estamos desarrollando. Esto es la forma inicial. Después pasamos a una etapa intermedia. Siempre es una estrategia para la clase entera, pero aquí ya hay un poquito más de interacción entre el docente y los estudiantes, entre el estudiante y la simulación y entre los pares. ¿Por qué razón? Aquí vamos a hacer una clase demostrativa interactiva, donde el docente de previo crea una plantilla de trabajo para que el estudiante haga predicciones y estas predicciones se pueden comprobar a través de la simulación. En este caso, he planteado el siguiente ejemplo. Dice, dibuja el comportamiento de esta recta que tenemos
nosotros aquí trazada. Vamos a dibujar el comportamiento de esta recta. Dice, si se aumenta el valor de Y2. Entonces, por acá tenemos Y2. Ahí está Y2 y aquí lo tenemos. Y cada estudiante en su plantilla de trabajo, aquí nosotros le podríamos tener esa misma imagen, la podríamos tener en este sector, ¿de acuerdo? Y acá el estudiante podría hacer su proyección. Entonces, van a haber unos que van a empezar a hacer la proyección, u otros la pueden hacer de manera diferente. Otros podrían decir, bueno, empieza a bajar, o que gira de manera diferente. Ahí vamos a tener múltiples respuestas. Después de eso, pues el estudiante tiene la facilidad de compararla con sus pares y dar una explicación inicial. ¿Ya? Hacer la primera conclusión. ¿De acuerdo? Voy a borrar, permítame un momento. Repito esta parte. Es importante que en esta predicción el estudiante usaría, en este caso, este mismo dibujo. Aquí hace sus predicciones, las compara entre pares y en esa comparación entre pares llega a la primera conclusión, a la explicación a priori, ¿sí? Luego, lo comparamos usando la simulación y empezamos a ver el comportamiento de esa recta, cómo se comporta, hacia dónde gira, y el estudiante hace su primera conclusión después de ya usar la simulación, y a partir de ahí podemos hacer nuestra conclusión. Aquí es donde ya viene la intervención del docente, para que el concepto quede bien asimilado. Entonces, repito los pasos. El estudiante hace su predicción en esta etapa. Llega a sus primeras conclusiones. Lo compara, puede ser con el compañero de la par, depende de la organización del centro, puede ser con el compañero, podrían estar organizados en tríos o si el centro trabaja de manera cooperativa, pues en su grupo base. Y ya hacemos la comparación entre los pares, vamos a la simulación, el docente interactúa con la simulación, muestra y hace una apuesta en común, ¿de acuerdo? O el estudiante, dependiendo si es un centro donde el estudiante tiene acceso al dispositivo, por lo menos uno por grupo, entonces ellos mismos interactúan con la simulación, usan la simulación para llegar a esa respuesta y hacen una explicación final, y aquí el docente revisa con que esa conclusión sea correcta, ¿no? Reafirma el aprendizaje en ese caso. Y la tercera estrategia que podríamos mostrar, siempre para la clase entera, son las preguntas conceptuales, que esta es para la etapa metacognitiva de una lección o del análisis de un concepto como tal. Entonces, se les muestra la imagen construida con la simulación, el ejercicio planteado en función al tema desarrollado y usando la simulación, luego se les dan las opciones. ¿Ya? Este es sobre el sistema de ecuaciones lineales. Aquí podríamos decir, bueno, ¿qué le sucede al sistema si los puntos se mueven en esta condición? ¿O qué hubiese pasado? ¿O qué pasó, por ejemplo, para que estas dos rectas presenten un sistema que no tiene solución? O como esté en este caso, ¿no? ¿Qué le sucedería al sistema si esa pendiente de -1/2 de la recta L2 la vuelvo a 1/2? ¿Ya? Y estamos concluyendo. Igual acá, el docente muestra la pregunta y los estudiantes contestan con algún método de respuesta. Puede ser un método analógico o un método digital. Después de eso, el docente utiliza la simulación para comprobar la respuesta. Bien, ahora el docente tiene la facilidad de poder mezclar estas estrategias que les he mencionado dentro de un plan de clases, que es la siguiente metodología que nos dice FED que podemos usar, que es aquí cuando ya los chicos tienen acceso a un dispositivo, por lo menos uno por grupo, como les mencioné antes. El docente tiene un sistema de proyección y el docente
crea un plan de trabajo o usa los planes de trabajo que ya están en el sitio de FED y lo aplicamos para desarrollar nuestra clase. Entonces aquí tenemos aprendizaje activo, hay indagación y las etapas de la clase, ¿no? Activación, el desarrollo, construcción del concepto y luego la etapa de metacognición. Usando entonces la carrera que les mostré antes, ¿no? La simulación para activar, la simulación para construir, la simulación para concluir y verificar que el tema, el concepto, ha sido asimilado de la mejor forma y correctamente. Entonces, aquí les muestro un plan de trabajo. En el plan de trabajo nos dice para qué curso es, los objetivos, la forma en cómo lo vamos a hacer. Entonces, en este caso, este es para usar las funciones. El plan de trabajo va acompañado de una hoja de trabajo o de una plantilla de trabajo, de acuerdo, donde nos dice y nos va guiando también y el estudiante debe de tener acceso a ella y ahí empieza a desarrollar el tema como tal. Por ejemplo, en este caso es un plan de trabajo para analizar el concepto de función. Entonces, se hizo bajo la estrategia de clase demostrativa interactiva. Por lo tanto, la construcción de ese concepto de función se hacía de manera antes, como lo mencioné antes. Por lo tanto, acá pues los chicos hacían la predicción que le sucedía a cada uno de estos objetos cuando pasaba por ese proceso, por ese tubo, y luego hacían la puesta en común, lo comparaban con sus pares, íbamos a la simulación, verificábamos, hacíamos la explicación final y luego el docente, aquí abajo en otro espacio, hacíamos la conclusión respecto a ese ejercicio. Aquí está otro ejemplo de una hoja de trabajo. Ahí se plantea la hoja de trabajo basada en un plan de clases. El estudiante usa la simulación para ir contestando lo que en la actividad se le propone. Pues bien, he mostrado hasta el momento las ideas de cómo usar las simulaciones, las formas en cómo iniciamos a usar las simulaciones en la mayoría de los casos, y el siguiente punto que les voy a mostrar es el plan de clases o un plan de clases hecho con esta simulación o con base a la simulación, donde el tema es el concepto de rectas paralelas. Entonces, en este caso usé la simulación para desarrollar el tema. Entonces, les comento, lo primero es el plan de clases, ¿no? Entonces, en nuestro plan de clases, yo fui mostrando, aquí se establece qué es lo que debe de estar de previo para poder iniciar a trabajar con ese plan, la edad general en la cual se desarrolla el tema o el nivel para el cual está interpretada la actividad como tal, el tipo de entorno educativo, le dice más o menos qué es lo que necesitas para poder desarrollar la actividad. En este caso dice que la actividad ha sido diseñada para que se desarrolle en cualquier colegio donde el docente tenga acceso a un sistema de proyección grupal y donde al menos los estudiantes tengan acceso a un dispositivo por grupo. Ojalá sea una compu o una tablet, ¿no? Esto podría utilizar el celular. Después de ello, vienen los objetivos de aprendizaje, analizar geométrica y algebraicamente la relación o la posición relativa entre rectas en el plano, desde el punto de vista del paralelismo, y determinar la representación algebraica de una recta paralela a otra. Esos son los dos objetivos que se pretende lograr con la ejecución de este plan de trabajo. Es importante que se mencionan acá algunos aspectos a tener en cuenta. Dice que son normas básicas o comunes en esta clase de matemáticas como tal, que es importante aquí dar sentido a los problemas y perseverar en la solución, mostrar las formas en cómo alcanzar la asimilación de un concepto matemático, razonar de forma abstracta y cuantitativa. Entonces ahí describe de manera general algunos aspectos matemáticos metodológicos a tener en cuenta durante el desarrollo del plan. Y luego los materiales. ¿Qué les compartimos aquí en los materiales?
Bueno, se menciona que es necesario tener un dispositivo, como les mencioné antes, por grupo. Aquí está la simulación. Aquí tenemos la hoja de trabajo. Después de la hoja de trabajo, tenemos el ticket de salida y el desafío. Y explico aquí qué es esto. Bien, la plantilla de indagación con la clase entera, junto con la hoja de trabajo, tiene una parte inicial y esa plantilla me permite activar el tema. La hoja de trabajo, a su vez, después de esa activación, me permite construir el tema. Y luego tengo que hacer el proceso de metacognición para que se vea activación, construcción, metacognición. La metacognición la hago con el ticket de salida o el desafío de preguntas conceptuales. En este caso, el ticket de salida está elaborado en la herramienta de Kahoot y también tenemos un desafío final metacognitivo que son preguntas conceptuales. Acá es importante, en este plan de trabajo, es importante tener en cuenta que dependiendo del tiempo que tengas estimado para ejecutar este trabajo, necesitamos 70 minutos si los estudiantes tienen acceso al dispositivo, al menos uno por pareja. Si la clase, el periodo en el que están divididos sus clases en un centro educativo duran 80 minutos, 90, puedes hacerlo y le va a dar tiempo, te va a dar tiempo para usar el ticket de salida y el desafío. El ticket de salida es una metacognición individual y más lúdica, y el desafío de preguntas conceptuales es una puesta en común y es un poquito más formal en este caso. Importante, hay una nota que quisiera aclarar acá, que es que si tu periodo lectivo de clases para utilizar en este tema dura 60 minutos, 70 minutos, es posible que no te dé espacio para hacer los dos elementos de cierre, tanto el ticket de salida como el desafío de preguntas conceptuales. Ahí sugeriría usar uno de los dos. El docente podría tomar la decisión. Si yo fuese a sugerir alguno, podría usar el desafío de preguntas conceptuales porque permite tener esa puesta en común y dejar el Kahoot para otro día, ¿sí? O el día siguiente, o la lección que prosigue a la acción como tal. Bien. Luego el plan de trabajo describe la simulación, de qué trata, cómo va, cómo se debe de usar, consejos. Aquí nos va diciendo cómo es esa simulación. Entonces, el plan de trabajo, después de que me dice para quién es, cómo lo debo usar, los objetivos, herramientas, cuál simulación voy a usar, lo va guiando. Mira, el tiempo de ejecución, me dice el tiempo, el rol que tiene el estudiante y el rol que tiene el docente. Aquí dice, mira cómo va a actuar el maestro en esta etapa que es la de activación. Luego de la etapa de activación que inicia con el juego abierto, que ya les voy a mostrar, en esta etapa el docente hace una puesta en común, presenta la simulación, presenta el tema, utiliza el primer documento que tenemos construido, que es la plantilla para la clase entera, que recordamos es donde uso la simulación, muestro un ejercicio, realizo preguntas respecto a ese ejercicio y utilizo la simulación para resolverlo. Pero todos los estudiantes están viendo al docente ejecutar esa acción. ¿De acuerdo? Esto me permite poner a todos al mismo nivel respecto a ese tema. Entonces me permite hacer un repaso introductorio ahí y traer a colación algunas cositas que pudieron haber quedado olvidadas de otros niveles o de algunos otros momentos. Algunos conceptos ahí los traigo en ese momento. Después de esa etapa, los estudiantes van a explorar la simulación. ¿Ya? Tienen un espacio de juego abierto. Después de que los estudiantes experimentan con la simulación, ya viene la etapa constructiva. Pero durante están experimentando, les podríamos hacer algunas preguntas introductorias sobre la simulación, como ¿para qué sirve ese botón? ¿Qué es lo que le está cambiando a la recta cuando estoy moviendo ese botón? ¿Para qué sirve tal función
en la simulación, cuál es la diferencia de una ventana a otra, qué es lo que puedo hacer en esta ventana que en la otra no. Podemos hacer ese tipo de preguntas. Una vez que termina esa etapa de juego abierto, ya los estudiantes pasan a la construcción. Entonces, el plan de trabajo nos guía y nos dice el tiempo que vamos a durar y nos dice lo que el estudiante debe de ir haciendo y cuáles son las preguntas de la plantilla o los ejercicios de la plantilla que debe de resolver. Entonces, la plantilla hace una escalabilidad cognitiva, va avanzando en dificultad y necesita cada vez más que el estudiante asimile el concepto y vaya usando la simulación para llegar a la construcción que queremos. Es importante, aquí el plan de trabajo dice, bueno, después de que los estudiantes hayan trabajado el juego abierto y ya han manipulado y contestado algunas preguntas, vamos a hacer una pequeña pausa de 3 minutos donde el docente hace esa guía. El docente dirige y empieza a verificar que los conceptos estén bien asimilados y toma un poquito el control de la clase en ese momento, pero el estudiante sigue activo, siempre manipulando la simulación y teniendo su hoja de actividades. Entonces el plan de trabajo nos va guiando, nos dice qué hacer, avanzamos a las siguientes preguntas, el plan de trabajo nos dice cuál es el rol del estudiante, qué es lo que debe de hacer, qué es lo que debo de hacer como docente. Aquí hay una etapa que dice que dura 18 minutos, es donde vamos a construir el concepto como tal, es la etapa más fuerte de la hoja de trabajo, es ahí donde se van a alcanzar los objetivos planeados, ¿no? Que es ver qué se necesita para que dos rectas sean paralelas y poder deducir la representación algebraica de una recta paralela a otra. Y de nuevo, una vez que se haya tenido esa experiencia, el docente hace de nuevo otro feedback del tema como tal. Y ese es el plan de trabajo. ¿Ya? El plan de trabajo nos dice qué hacer y cómo hacerlo. Y me lleva a través de esa ruta de trabajo. Una vez que lo he construido, pues viene la etapa de la metacognición, esa etapa de conclusión. Entonces aquí es donde les decía, el docente, dependiendo de su horario, el desarrollo del tema como tal en el curso, porque a veces estamos desarrollando el tema y nos vienen a interrumpir en la clase, se necesita algo, o surge una emergencia en el aula de clases. Recordemos que nuestros momentos lectivos son muy dinámicos, pues si no ha sucedido nada raro, o las interrupciones han sido muy mínimas y nos da el tiempo, hacemos las dos actividades. Si no, pues decidimos por una de ellas para hacer la etapa de conclusión. Bien, repaso entonces. En este plan de trabajo, las etapas de la clase, activación, construcción y metacognición, están planeadas de la siguiente forma. Primero inicio con una plantilla de indagación para la clase entera. El docente muestra la simulación, hace una pregunta, hace el repaso y ya pone a punto a los estudiantes. Luego viene la etapa de construcción, donde el estudiante inicia con una interacción con la simulación y luego los procesos guiados en la hoja de trabajo para poder construir y asimilar esos conceptos. Esta es la hoja de trabajo, el encabezado de la hoja de trabajo. Trae un QR, por ejemplo, para que accedamos a la simulación ahí. Y aquí estarían las preguntas. Y luego de que he realizado toda la etapa de construcción del tema, de los objetivos y de la comprensión del tema, vamos a la etapa de la metacognición, ¿sí? Donde ahí he utilizado la estrategia de preguntas conceptuales para poder verificar la simulación del contenido como tal. Entonces, aquí está una imagen de cómo hemos mostrado este ejercicio. Aquí hay dos de las posibles preguntas que les podríamos hacer y después de que he puesto a tono a los estudiantes, pues venimos a la etapa de juego abierto donde los estudiantes ya empiezan a manipular la simulación. Una vez que hemos hecho esa etapa, pues seguimos avanzando
y vamos a la hoja de trabajo. Entonces aquí vean que los mandamos a la simulación. Si les compartimos, tenemos que haberles compartido el enlace a los chicos. Si tenemos alguna herramienta como Classroom, o el sistema de Microsoft, o no sé, el que tengamos en el centro, o les compartimos el enlace, o la hoja de trabajo tiene este QR para poder acceder a la simulación como tal. Entonces, ahí hacen el juego abierto. Y durante están haciendo el juego abierto hay algunas preguntas. Mira, dice, describe hacia dónde puedes mover el punto morado. Describe qué cambia describe qué cambia y qué no cuando mueves el punto amarillo. Esto es respecto a la ventana 1. Entonces, ahí ya empieza el estudiante a ser un ente activo. Se apropia del conocimiento. Y esto es importantísimo porque nosotros queremos trazar rutas diferentes para poder formar personas integrales, ¿no? Entonces vemos en todo momento cómo resalta el aprendizaje activo, cómo resalta la indagación y cómo usamos la simulación como la herramienta principal para asimilar el concepto que estamos tratando, ¿no? Aquí está la misma hoja de trabajo. Lo que yo hice fue tomar capturas para que fuese más fácil a la hora de explicarlo en este momento. Entonces vemos cómo ha ido avanzando. La cuarta pregunta dice: en la ventana pendiente de la simulación, selecciona la opción pendiente y crea cualquier línea que desees. ¿Ya? Una vez que ha creado la línea, dice que les pidamos la pendiente. Entonces el estudiante genera ahí la pendiente. Ahora, en función de esa primera línea, ellos tienen que crear 3 rectas y dice, bueno, realiza el trazo de una de esas rectas aquí. ¿De acuerdo? Entonces, en este espacio tendría que realizar la recta y ahí vamos a ver que cada estudiante va a tener rectas diferentes. Uno la puede tener ahí y así sucesivamente. Entonces, cada uno se traza su propia recta y cada uno lleva su propio ritmo y su propia ruta de trabajo. Y aquí vemos los espacios para también involucrar ese concepto de función. Y vemos cómo la simulación nos permite desarrollar toda la plantilla de trabajo. Aquí tengo estos 2 ejemplos y es increíble la forma en cómo los chicos contestaron cuando nosotros llevamos a prueba esta simulación. Por ejemplo, los chicos lograron asimilar muy bien. Aquí tengo en mis manos una de las, aquí tengo los ejemplos. Y las respuestas son increíbles. Ya, las respuestas son increíbles. Y quiero que miremos cómo los chicos manipulan la simulación para llegar a esas respuestas. En el lado izquierdo, en este lado izquierdo, vemos que los chicos están agrupados en un grupo base, son 4 estudiantes, y los 4 iban interactuando, cada uno con su simulación, pero entre ellos había un diálogo matemático, como un lenguaje matemático, no estaban diciendo como el bichito o esta cosa, no, con nombres y apropiándose de esos conceptos y sobre todo alcanzando el concepto del análisis de rectas en función al paralelismo. Entonces, lo que más me sorprendió cuando se hizo esta actividad, yo andaba por todo el aula, y lo que más me sorprendió es que tengo algunos chicos que son cohibidos o están pasando problemas en su casa o tienen problemas emocionales y estuvieron muy activos durante esa clase, por ejemplo, y asimilaron muy bien el concepto. Su rol fue activo durante todo el proceso. Aquí vemos a otros en la parte derecha, ¿ya? Donde previamente ha manipulado la simulación y empieza a responder, ¿no? Y aquí hacen una conclusión brutal. Aquí se les pregunta como, dice, crea 3 rectas paralelas a la anterior, escribe sus ecuaciones y comenta cómo son sus pendientes. Ya, entonces ahí no, la respuesta no se queda en como, bueno, mira, tienen que ser iguales, sino que dice, bueno, sí, las pendientes son iguales, pero las rectas pueden estar en espacios diferentes. El valor de B cambia, entonces empiezan a relacionarlo ahí con otros conceptos, como el de intersección en este caso. Y aquí tenemos
Otro ejemplo, vemos cómo con la simulación el estudiante tiene la plantilla de trabajo y empezaba a seguir su propia ruta. Increíble. Increíble lo que podemos lograr. Bien, una vez que los estudiantes completaron su trabajo, nos fuimos a la etapa de conclusión, como con las preguntas conceptuales. Ese día uno de los días en los que probamos este plan de trabajo, no nos dio tiempo para hacer todas las actividades y el Kahoot como tal no nos dio tiempo para realizarlo. Y lo que más me sorprendió es que en la parte metacognitiva, aquellos estudiantes que menos me participan o que se les dificulta más las matemáticas, cuando damos o desarrollo la clase sin usar la simulación o con otras estrategias, cuando uso las simulaciones funcionan diferentes y funcionan mejor. Entonces, en el Kahoot quedaron de primeros, por ejemplo, y en la parte de preguntas conceptuales, pues fueron los que lograron contestar las preguntas de manera correcta. O sea, la mayoría acertó, pero esos estudiantes son los que en la mayoría de los casos o de manera tradicional no hubiesen participado o no hubiesen asimilado el tema como tal. Entonces, los invito a que utilicen las simulaciones, los invito a que exploren las simulaciones, a que las usen en sus clases, porque la potencialidad que tienen para nosotros como docentes y para los chicos es enorme. Los beneficios que tiene para nuestra educación son increíbles porque las herramientas te permiten trabajar en diferentes entornos, en diferentes momentos de clases, con distintos recursos, y en todos ellos el estudiante es un ente activo y nosotros los docentes somos el guía, esa persona que acompaña para que el chico empiece a crecer. Y para ir cerrando, es importante tener en cuenta que cuando nosotros estamos bajo una clase tradicional, pues hay más control, es cierto, de la asimilación de los conceptos y del aula como tal, pero el estudiante muchos estudiantes no están asimilando los conceptos de manera tradicional, no están explorando, no están asimilando los conceptos de manera real, no están explorando, no indagan, por lo tanto, se quedan cohibidas muchas cosas ahí. Cuando nosotros utilizamos las simulaciones en distintas estrategias, ya sea las estrategias antes mencionadas de clase entera o una clase demostrativa interactiva o el plan de trabajo que ahora les mostré, esa sucesión de puntos, o, por ejemplo, asignando una tarea para casa acompañada de una plantilla o un laboratorio virtual. En estos casos sí hay menos control de parte del docente, pero el estudiante se convierte en el dueño de su propio aprendizaje guiado con el docente. Y espero que con lo que he mostrado a lo largo de este webinar tengamos esa iniciativa de indagar un poco más en las simulaciones. Recuerda que habemos un grupo de personas que les podemos ayudar, que son los fellow, en nuestro caso para nivel latinoamericano. También está todo el equipo de trabajo de FED. Y en este momento, pues voy a dar respuestas a las preguntas que tengamos sobre lo que hemos planteado ahora. Así que, Areli, quisiera que me comentes qué preguntas tenemos. Mira, tú estabas proponiendo que tu secuencia está hecha para 70 minutos, pero la duda es, ¿qué pasa cuando tengo una sesión de 50? ¿Qué me sugieres hacer para una sesión de 50? Sí, para una sesión de 50 minutos, tendríamos que dividirlas en dos partes para que quede bien asimilado el concepto. Esa sería la primera forma, iniciar con la construcción, y nos quedaríamos como hasta la pregunta 5, y del siguiente día continuaríamos, y ahí sí tendríamos 100 minutos y perfectamente podríamos cumplir.
Ahora, si el plan de trabajo es, si el currículum es muy amplio o muy comprimido y hay muchos temas que se tienen que ver, entonces ahí la sugerencia sería, igual, la activación tiene que ir, pero en la etapa de construcción podría saltarme la pregunta 4 y 5, por ejemplo, ¿ya? Y en la etapa de cierre, hacer solo uno de los procesos de metacognición, ya sea el Kahoot o la parte de preguntas conceptuales, y eso le quita al plan de trabajo alrededor de 20 minutos, ¿ya? Entonces son 10 de metacognición y 10 de la etapa constructiva. Entonces ahí hacemos que el plan se pueda desarrollar en los 50 minutos. Perfecto. Otra pregunta. ¿En qué momento podrías utilizar la sección de juego que viene en las simulaciones? Genial. La sección de juego, yo en este plan de trabajo no la usé, ¿ya? Pero al principio de la sucesión de puntos de este webinar, uno de los ejemplos fue que la usé para evaluar, ¿ya? Entonces, por ejemplo, dependiendo del tema que estemos desarrollando, porque cada uno de los niveles se relaciona con las ventanas de la simulación como tal. Entonces, hay preguntas que no necesariamente son del concepto de paralelismo. Están enfocadas al análisis de la ecuación de la recta, intersecciones, ¿de acuerdo? Entonces, la podemos usar dependiendo del tema que estemos desarrollando. Para hacer los procesos de metacognición, evidentemente. Es mejor hacerlos para el proceso de cierre, por la forma de los temas para los cuales está relacionado y por el tipo de preguntas que tenemos, es importantísimo hacerlo para la etapa de cierre. Sin embargo, por ejemplo, la ventana de intersección o la ventana punto pendiente, que es la tercera ventana de izquierda a derecha, estas nos permiten también utilizarlas, los niveles del juego, por ejemplo, los 4, 5 y 6, en la etapa de construcción, sobre todo si tenemos mucho tiempo en el análisis de ese tema. Entonces también lo podríamos usar ahí. Perfecto. Hay una pregunta que a veces a todos nos pasa. No tenemos internet, pero queremos utilizar las simulaciones. ¿Cómo haces o sugieres para utilizar la herramienta FED si no hay internet, no hay proyector en la escuela? Sí, ahí podríamos tener varias soluciones. Porque digamos que todos tenemos acceso a internet, pero en nuestras casas. Ese sería el caso 1. Entonces damos la instrucción a los estudiantes para que cada uno en su dispositivo pueda descargar la app, por ejemplo. Esa sí tiene un costo de $1. O en la computadora pueda descargar la versión para escritorio, que esa es totalmente gratuita. Igual el docente tiene acceso a ella. Esa es una de las formas. La segunda es que el docente, de acuerdo, utilice las estrategias de clase entera y el docente sea el que tenga descargada la versión para escritorio, que no necesite internet. Entonces, esa versión permite hacer la manipulación, permite utilizar la simulación como tal, y de esa forma se desarrollaría el trabajo. Y la tercera que se me ocurre es, si en el colegio pues no hay internet, pero tuviesen algunas computadoras, no sé, 2, 3, 5 computadoras como un mini laboratorio, pues descargamos ahí la versión offline y pues llevaríamos a los chicos a trabajarla ahí. Ese sería como el panorama que podríamos tener. Así es. Tenemos otras. Saludos, Jesús. Usar las simulaciones siempre serán una ventaja muy grande para un aprendizaje activo. Sin embargo, ¿ha encontrado alguna dificultad o desventaja al usar simulaciones con un gran número de estudiantes? Depende de la estrategia que estemos usando, ¿ya? Depende de la estrategia y la forma en cómo nosotros la estemos usando. Nuestro viejo adagio docente, ¿no? Si tenemos las cosas planeadas, la cantidad de errores o dificultades que vamos a encontrar son mínimas. ¿De acuerdo? Pero sí, claro que hay problemas. ¿Cuáles son los problemas que vamos a encontrar? Dependiendo de la estrategia. Vamos a analizar una hoja de trabajo, ya que es la que se nos relaciona más a nosotros, que la hoja de trabajo el estudiante debe de ir resolviéndola y en su mayoría va a ser solo
o en pareja. ¿Cuál va a ser el problema? Bueno, que muchos no van a querer avanzar. Ya no van a querer usar la simulación porque no quieren pensar. Recordemos la generación que estamos teniendo en este momento, entonces esa sería la dificultad más agobiante que podríamos tener, pues que el chico no quiere y se está ahí y quiere responder, y lo que quiere es copiar o buscar las respuestas en algún video en internet y listo. Lo que sucede es que la plantilla de trabajo no está planteada para esa forma. Está planteada para que nosotros indaguemos y usemos la simulación y las conexiones lógicas que vamos creando en función de la asimilación del concepto. Pero en general, esa sería la mayor dificultad que nosotros podríamos tener. Ok, viene una pregunta interesante. Dice, yo ya la usé para una clase y me encontré con que no permite los números racionales en la ordenada. ¿Cómo podemos adaptar esta situación? Esa pregunta, sí, Arely, es interesantísima, puesto que justo cuando estaba usando esta simulación, yo hice ese reclamo, mira, no fue ni una observación, yo me contacté con Diana y le dije, Diana, aquí hay un problema en esta simulación. Pues nos fuimos a analizar un poquito a fondo y programarla para que genere esa cantidad infinita de números que hay entre un número entero y otro, ¿no? De números reales, pues eso programarlo sería muy difícil ya para tenerlo en la simulación. Entonces sí, ese es un problema. De cierta forma, yo lo convertí en una estrategia de aprendizaje, porque ahí te obliga a pensar, a comprender primero que el dominio de esa recta son todos los reales, entonces que vas a encontrar infinita cantidad de números enteros para poder representar. Y la simulación tiene por lo menos 20 que puedes probar y uno de ellos lo va a servir. Y también nos podemos apoyar, dependiendo qué tema estemos desarrollando, ¿no? En la parte algebraica para llegar a encontrar ese número entero. Entonces, por ejemplo, si estoy viendo la representación algebraica, yo mismo puedo plantear ese ejercicio en mi hoja de predicciones o en mi plantilla de trabajo para que el estudiante tenga que hacer ese proceso algebraico y luego vaya a la simulación y lo compruebe. Si el proceso algebraico está bien, me dice el número que debo de poner y puedo ver que la resolución es correcta, ya sea en alguna de las ventanas de la simulación o en la parte del juego, ¿sí? Entonces, si no permite poner números racionales, ya vimos por qué, por la dificultad que hay en la programación como tal, sería difícil eso, pues es más fácil tener esos puntos. Entonces, el plano cartesiano nos permite tener pues suficientes puntos para poder analizar los distintos temas relacionados con la simulación. Bien, y tenemos una pregunta de las personas que están en Facebook. Dice, ¿cómo se conecta el tema explicado con el tema distancia de un punto a una recta? Eso fue una de las cosas que mencioné al principio, por ejemplo. Ese es un tema que se ve, lo podemos ver en la escuela, perdón, en la secundaria, ¿no? Y también puede ser un tema introductorio cuando estamos analizando el álgebra lineal, que empezamos con el análisis de sistemas de ecuaciones lineales. Entonces, ahí podríamos utilizar nosotros las dos rectas, ¿de acuerdo? Donde en una de las rectas nos fijamos en un punto, ¿de acuerdo? Y luego desplazamos la otra recta y en función a ese punto que estamos analizando, nosotros podemos plantear el ejercicio y utilizo la simulación para ver ese desplazamiento y luego verificar la distancia que hay como tal. Y también la simulación me permitiría indicar que ese punto que está en el espacio le puede pertenecer a una recta X y que en realidad utilizo ese concepto de paralelismo y el concepto de perpendicularidad para poder llegar a la conclusión, y de ahí, del concepto de saber de que son perpendiculares, también puedo tener el triángulo rectángulo. Entonces por eso puede haber en algún momento el uso de Pitágoras en el proceso para encontrar la distancia mínima que hay entre dos rectas paralelas o la distancia que hay entre un punto y una recta, sabiendo que ese punto, por ejemplo, como es una distancia mínima, entonces cumple el teorema
y hay 90 grados ahí, sale el triángulo rectángulo, entonces la simulación sí la podemos usar para ese caso también. Perfecto, pues ya es hora de terminar la sesión. Muchísimas gracias. Si me permites compartir, aquí están los datos de Alexander, si quieren comunicarse con él. ¿Algo que quieras comentar para ya terminar la sesión? De mi parte, espero haber colaborado en cada uno de ustedes, agregar un puntito más en nuestra labor y profesión docente, hacer que esa sucesión de puntos sea enriquecedora para la educación y la enseñanza de nuestros chicos. Estamos para servirles. Para mí ha sido un verdadero placer estar con ustedes hoy. Pura vida. Muchísimas gracias. Si me permites compartir. Y para todos les agradecemos su tiempo. Necesito compartir y no encuentro mi diapositiva, pero la siguiente sesión será el 26 de octubre con Diego Becerra, enseñando conceptos básicos de electricidad y magnetismo. Ya saben los horarios, hay que registrarse. Y la siguiente será el 12 de noviembre con Diego Rodríguez, explorando los procesos evolutivos en escenarios de aprendizaje activo. Y los esperamos. Muchísimas gracias a todos. Gracias, Diego. Perdón. Gracias, Jesús. Gracias, Diana. Y estamos viéndonos en la siguiente webinar. Así es, gracias a todos. Y los siguientes webinars pues son más de una simulación. Tendremos 3 simulaciones en cada uno de ellos. Uno para física y el que sigue de noviembre para biología. Muchas gracias y hasta luego. Gracias, Alex. Muchas gracias. Buenas tardes, buenas noches.